sea tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas 3, 21 dice: aconteció, pueden tomar asiento, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tal vez alguno se preguntará, ¿por qué razón apareció Juan el Bautista bautizando antes del comienzo del ministerio de Jesús? ¿Qué necesidad había? Bueno, Juan el Bautista fue una señal de parte del Padre para que Jesús supiera que era el comienzo de su ministerio. Él vino en cumplimiento de una profecía: voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista si él era el Mesías, él dijo: no, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Y entonces Jesús, que no tenía agenda, ni tenía una tablet, dijo: es el momento de comenzar el ministerio. No porque Jesús no estuviera preparado para el momento, se preparó toda la vida para ese momento y caminó en santidad todo el tiempo. Pero en el antiguo pacto existía la ofrenda a Dios, la ofrenda por el perdón de los pecados, el holocausto, lo que se sacrificaba para el perdón de los pecados, tenía cierto ritual que había que cumplir. Y el ritual era traer ese cordero de un año sin defecto, tenía que ser perfecto, lo mejor, y se llevaba al sacerdote. Y el sacerdote lo lavaba en una fuente que se llama lavacro en nuestras Biblias, digamos, aparece con esa figura, pero es una fuente. Y luego de limpiado en esa fuente, porque obviamente el animal no llegaba limpio al templo, mayormente venía caminando, entonces el sacerdote daba su veredicto, determinaba si el animal era apto, si estaba correcto. O sea, la autoridad, el hombre, el intercesor, el que tenía autoridad para determinar si el sacrificio era digno para poder quitar los pecados del que lo ofrecía, era el sacerdote. Pero fíjense lo que ocurrió aquí. Jesús se acerca a donde está Juan el Bautista bautizando, y Juan el Bautista inmediatamente reconoce que Juan el Bautista tenía una instrucción de parte de Dios. Lo explica el Evangelio de Juan, que al que él viera que el Espíritu Santo se reposa sobre él, o sea, desciende sobre él y se queda sobre él, ese era el Cordero de Dios, ese era el elegido de Dios. Pero ¿cómo podía Juan el Bautista darse cuenta antes? Si eso ocurrió, como hemos leído aquí, después de que Jesús se bautizó. Después de que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal de paloma. Entonces, había en Juan el Bautista una capacidad que él desarrolló en el vientre de su madre para poder detectar al ungido de Dios. Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, dice que Juan el Bautista en el vientre de su madre se regocijó por estar en presencia del ungido, del Cordero de Dios. No se podían ver, uno estaba en la panza de Elizabeth, el otro estaba en la panza de María. Pero ahí tenemos una perfecta demostración de cómo alguien que está lleno del Espíritu de Dios, porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre,
Su principal característica es la capacidad de darse cuenta cuando está en la presencia del Señor. Poder participar. Los que no tienen esa capacidad de darse cuenta de la presencia del Señor, de poder darse cuenta que Dios está, es porque necesitan la asistencia del Espíritu de Dios, una de las razones por las cuales tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el relato que acabamos de leer dice que Juan fue bautizado y orando el cielo se abrió. Claro, Juan no tenía autoridad para poder decir sobre Jesús que era la ofrenda aprobada, tenía que ser alguien más grande. Y entonces los cielos fueron abiertos y el Padre en el cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, cumpliendo perfectamente el ritual que los judíos tenían en la presentación de ofrendas. Él recibió la aprobación del Padre para testimonio de todos los que estaban presentes. E inmediatamente después de eso, el Espíritu Santo vino sobre él y se quedó en él. Nunca más se retiró de Jesús. Lo que nosotros vamos a participar ahora del bautismo de estos hermanos que comienzan un camino de obediencia, porque, seamos sinceros, venimos a los pies del Señor mayormente buscando salvación, buscando un refugio, buscando una manera de escapar de nuestra esclavitud del pecado, de nuestra incompetencia para poder vivir una vida satisfactoria. Algunos vienen mejor, otros vienen peor, pero mayormente ninguno viene bien. Pero cuando venimos al bautismo, y ya en la fe hemos declarado en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, es porque estamos emprendiendo un camino para ser imagen y semejanza de Jesús. El día en que creímos en el Señor, nuestro espíritu fue renovado, vivió, estaba muerto y vive. El día que Cristo venga, bueno, nuestro cuerpo será renovado. Y este cuerpo corruptible se revestirá de incorruptible y tendremos un cuerpo como el Señor. Hoy tenemos el Espíritu del Señor desde el día que creímos y tendremos el cuerpo semejante al de Él cuando Él venga. Y en el medio, ¿qué pasa? En el medio nuestra alma está siendo transformada de gloria en gloria por medio del Espíritu de Dios. Y esa transformación del alma consiste en dejar nuestros pensamientos, nuestra voluntad pervertida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con nuestro viejo hombre y revestirse del nuevo, que es esa imagen y semejanza de Jesús. Y Jesús se bautizó marcando un camino, el camino del sacrificio, el camino de ofrecerse a sí mismo por el perdón de los pecados de la humanidad. Pero ahora nosotros, con nuestro bautismo, nos presentamos igualmente como Él, dispuestos a morir a la carne para que sea hecha la obra del Señor de nuestra transformación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Nos presentamos públicamente, declarando, bueno, sí, yo estoy renunciando a esa vieja vida, yo no quiero más de lo mismo, yo quiero ahora, por medio del lavamiento, por medio de la regeneración, por medio de lo que significa el bautismo, empezar un camino de transformación. Un camino que es un camino de humildad. Algunos dicen, no, pero el bautismo no salva. Bueno, los bautistas opinan otra cosa, pero el bautismo no salva. No importa, no es una cuestión de salvación por obras. No se trata de eso, se trata de una decisión de transformar la vida vieja para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra de transformación. Eso es, cada paso de obediencia que nosotros damos nos acerca más a la gloria del Señor. Paso a paso, y el bautismo es un primer paso, un primer paso. Inmediatamente debemos buscar la llenura del Espíritu de Dios. Jesús no esperó nada. Dice que subió del agua
y el Espíritu Santo vino sobre él. Yo quiero lo mismo. ¿Por qué habría ser menos, no es cierto? Si el Señor lo puede hacer. Pero ahora lo que vamos a ver y que debemos celebrar en estos hermanos, y es un acto de poder espiritual, no es un ritual. Es algo que tiene poder en el mundo espiritual. Mire, yo nunca vi, y se lo digo de corazón, yo he ministrado liberación durante muchísimos años. Nunca vi un endemoniado bautizado. Nunca. Siempre que en la iglesia aparece alguna persona que manifiesta un demonio, es un creyente que por ahí lleva años sin tomar la decisión de bautizarse. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. Mucho. Porque el enemigo es rey y tiene señorío sobre los desobedientes. Pero sobre los obedientes gobierna el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero compartir entonces una palabra con ustedes. El Evangelio de Juan tiene mucha riqueza. Yo no debería ser así, pero es mi evangelio preferido, ¿no? Tiene algunas cosas que los otros evangelios no están. Y eso se debe a que Juan, el discípulo de Jesús, tuvo el Apocalipsis, es decir, tuvo la revelación de Jesucristo primero y escribió el Evangelio después. En la Biblia lo tenemos ordenado no cronológicamente, pero ¿cómo nos damos cuenta de que Juan escribió el Evangelio después de haber tenido la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo? Por la forma en la que habla y lo que él describe. Pero hay una clave fundamental. En el libro de Apocalipsis, Juan habla de que Jesús ha sido revelado, él lo vio y se le dio a conocer un nombre que nadie más conoce o que nadie conocía. Y ese nombre, dice en el libro de Apocalipsis, es el Verbo de Dios. Ningún otro llama a Jesús el Verbo de Dios. Y Juan dice que ese nombre le fue revelado, ahí por el capítulo 19 de Apocalipsis aparece, y me fue dado a conocer un nombre nuevo que nadie conoce, y ese nombre es el Verbo de Dios. Y el comienzo del Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Así que claramente, una vez que Juan tiene revelación del nombre del Señor, lo llama por su nombre, el Verbo, el Logos, el conocimiento. Pero entre otras particularidades que tiene el Evangelio de Juan, una de las cosas más particulares que tiene el Evangelio de Juan es el énfasis que pone en el Espíritu Santo. Por ejemplo, ningún otro evangelio habla de qué cosas son las que habló Jesús en el aposento alto con los discípulos, la noche que Jesús fue entregado. Cuentan otros aspectos de la vida de Jesús, pero el único evangelio que revela de qué se habló a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, donde Jesús toma el agua, la palangana y le lava los pies a los discípulos, hasta el capítulo 17, donde él hace una oración por la unidad antes de ser entregado. Lo que se revela en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, ninguno de los otros tres evangelios lo menciona. Hay un énfasis de Juan acerca de la relación que debe tener el cristiano con el Espíritu Santo. Es el único que lo explica.
Pero yo estuve estudiándolo, obviamente, en tantos años, ¿no es cierto?, de leerlo. Y es algo muy común en Juan, dar vueltas alrededor de una idea. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el Evangelio de los yo soy, donde vienen a buscarlo a Jesús y él dice yo soy y caen los que lo vienen a buscar. Pero durante todo el Evangelio él dice yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, yo soy la luz del mundo. Y entonces da vueltas alrededor de la idea de que el yo soy es el yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza al comienzo del ministerio de Moisés. Y así se repite varias veces. Entonces yo quiero hablar hoy de una de las cosas que también Juan repite varias veces, y es acerca de el agua de vida. Es el Evangelio que menciona esto una y otra vez y que tiene como un hilo conductor a lo largo de cada capítulo, ¿no? Así que vamos a leer en primer lugar, voy a leer en primer lugar lo último, la última vez que aparece. Juan capítulo 19, verso 33. Aquí Juan está hablando de Jesucristo ya muerto en la cruz. Dice que los soldados romanos tenían la instrucción de quebrar las piernas para acelerar la muerte del que estaba crucificado. ¿Cómo se produce eso? Al quebrar las piernas, pierde la capacidad de bombear sangre, la planta del pie hacia arriba, y la persona sufre asfixia por falta de oxígeno en sangre. Y eso acelera rápidamente la muerte de alguien que está crucificado. Se llama shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Si alguno conoce, por ejemplo, a alguna persona que ha sufrido insuficiencia cardíaca, sabe que uno de los síntomas de un corazón que no está logrando bombear bien es que los pulmones se les llenan de agua. Yo lo viví con mi suegra. Mi suegra cada tanto había que ir y punzarla para sacarle agua de los pulmones hasta que le reemplazaron la válvula del corazón y esa válvula empezó a funcionar bien el corazón y no tuvo más ese problema. Entonces cuando vamos al capítulo 19, verso 33, sabemos que había una profecía en el libro de Isaías de que sus huesos no iban a ser quebrados. Y vienen los discípulos con la autoridad de quebrar las piernas de los que estaban crucificados, pero más cuando llegaron a Jesús, dice ahí, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Desde el punto de vista médico está perfectamente justificado, porque al abrir su costado, la sangre de sus arterias salió y el agua de sus pulmones, por haber tenido un shock hipovolémico, es una palabra medio difícil, provocó la salida de agua. Y esa agua y esa sangre que salieron del costado de Jesús se derramaron en la tierra, dando comienzo al precio de la redención. Sabemos que el hombre fue tomado de la tierra, como Juan dijo al principio, pero ahora fue por medio de la sangre de Cristo pagado el precio de su perdón. Hay quienes piensan que el perdón es algo que uno debe ganarse, que debe conquistarse por medio de algún esfuerzo personal. Pero la Biblia no enseña eso.
La Biblia dice que fuimos todos perdonados. Lo que debemos hacer es aceptarlo o rechazarlo. El perdón no se hace efectivo, el perdón de los pecados, hasta que yo no tengo la fe para creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar mis pecados. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Al creyente? Al mundo. Por lo tanto, el mundo recibió la gracia del perdón que solamente se hace efectiva al momento de nuestra decisión de fe, cuando nosotros creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que vive para siempre. Ahora, en esta necesidad que tiene el apóstol Juan de mencionar que salió sangre y agua, la vemos en el verso 35, donde él dice, porque Juan no era médico, así que él no tenía por qué entender qué era lo que estaba pasando, y sea sincero, usted, como yo, durante mucho tiempo nunca tuvo una explicación concreta de por qué cuando la lanza fue clavada en el costado de Jesús salió agua. Nadie nos lo había enseñado. Entonces, Juan dice, yo lo vi, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Pregunta que yo me hacía, ¿por qué Juan está tan preocupado por hacerle creer al lector del Evangelio, al lector, que realmente del costado de Jesús salió agua? Tiene que haber algo que esté relacionado con el agua, para que, juntamente con el testimonio de que la sangre de Jesucristo fue derramada en tierra, también agua que surgió de Jesús fue derramada en tierra. Bien. Entonces, acompáñenme, vamos a comenzar en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 26, habla de lo que acabamos de mencionar por el bautismo. Juan capítulo 1, verso 26, Juan el Bautista bautizaba con agua. Es decir, hay parte del ritual del lavamiento al que eran sometidas las víctimas, los que iban al sacrificio, que comienza el Evangelio de Juan explicando la calidad externa, es decir, la cualidad externa que tiene el agua de limpiar. Y no nos olvidemos que todo el Evangelio habla de Jesucristo. Por lo tanto, el énfasis en relacionar a Cristo con el agua es para que podamos entender que es el único que tiene capacidad de limpiar. Nada puede lavarse en cuanto a lo que es espiritual a menos que sea por medio de Jesucristo. En ningún otro hay perdón de pecados. Él es las aguas de nuestro lavamiento, y cuando nosotros estamos en Él, estamos sumergidos en Él. Estamos sumergidos en el único que tiene capacidad de limpiar. Juan el Bautista dice más adelante, unos versos más adelante, yo no lo conocía, de verdad, yo no lo conocía. Está bien, eran primos, eran parientes. Pero Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, y recuerde que bautismo significa sumergir, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Acá hay una figura interesante acerca del Espíritu Santo. No sé si alguno ha tenido la experiencia alguna vez de que se le pare una paloma arriba de la cabeza. Más vale han tenido otras experiencias menos gratas, ¿no? Con alguna paloma.
o en el auto tal vez. Pero la paloma es un bichito muy asustadizo, usted no puede acercarse. Uno de mis entretenimientos cuando tenía el perro Gonzo era ir a la plaza a correr paloma. Soltaba el perro y no quedaba una paloma en la plaza, ni una quedaba. Apenas lo metía en el pasto, desaparecían las palomas. ¿Usted sabe lo que significa que una paloma se pare en su cabeza y se quede? ¿Cómo debería usted permanecer quietito? ¿De qué manera sus movimientos deberían estar perfectamente calculados? La vida del que quiere vivir en el Espíritu debe ser consciente, como aquel que quiere que la paloma no se le vuele, de no contristar al Espíritu de Dios con gritería, con movimientos bruscos, con violencia, con cuestiones que hacen que, como dicen algunos predicadores, se le vuele la paloma. Una vida en el Espíritu demanda una conciencia constante de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. A eso Romanos capítulo 8 lo llama andar en el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu de Dios. Siempre consciente de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es la señal de aquellos que están entendiendo que a partir de su conversión, nunca más usted ni yo estamos solos, sino que el Señor ha hecho en nosotros morada, y que debemos mantenernos en esa conciencia. En el capítulo 2, interesante, del Evangelio de Juan, está uno de los milagros más famosos del Señor, el preferido de algunos cuantos también. En las bodas de Caná de Galilea. Usted sabe que las características del agua y del vino son muy diferentes. El agua es la unión de dos gases, ¿no es cierto? Oxígeno, hidrógeno. En el colegio nos enseñaron, es incolora, insípida, inolora, es decir, 0 más 0 más 0. Y el vino es totalmente distinto. El vino tiene color, tiene olor, tiene sabor y tiene vida porque es orgánico. Es fruto de la fermentación de algo que tuvo vida. Por tanto, nosotros debemos entender que este paso por las aguas no solamente nos debe advertir a vivir una vida sin contristar al Espíritu de Dios para que no se vuele, manteniendo el respeto, el temor de Dios siempre, sino también ahora nuestra vida está sumergida en lo que tiene sabor, en lo que tiene olor, en lo que tiene vida. En nosotros, por medio de la palabra de Jesús, eso que no tenía sentido, eso que realmente era una vida inocua, que no le cambiaba la vida a nadie, mire, provoca un efecto muy distinto. Usted tiene que tomar mucha agua para que le genere un efecto que normalmente es ir al baño. Pero si usted toma un poco de vino y luego sigue tomando un poco más, en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Al primer vaso de vino todavía manda usted. Pero al segundo, al tercero ya manda el vino. Y si usted está lleno del Espíritu de Dios, pues entonces manda el Espíritu de Dios. Y lo que está tratando el Evangelio de Juan, cuando dice esta primer señal hizo Jesús y todos vimos su gloria, es la capacidad de transformar una vida sin sabor, una vida insípida, en algo que realmente puede alegrar el corazón de alguien, que puede sanar. La parábola del hijo pródigo dice que las heridas del hijo pródigo, del buen samaritano, dice que las heridas
fueron curadas con aceite y vino. No sé cómo sería eso, pero menciona un efecto sanador en el vino. Se ve que el agua no era muy buena, no era muy confiable. Por eso Pablo le escribe a Timoteo que en el lugar de Éfeso no tome solamente agua, sino que tome un poco de vino. El vino mata al vibrión del cólera y tiene vida en sí mismo. Por tanto, la vida del creyente que pasa por las aguas debe tener la expectativa de que la mano de Jesús no son simplemente aguas las que entraron por dentro, sino que su vida pasa a tener sentido, sabor, olor, vida. Cuando llegamos al capítulo 4 de Juan, dice, pero ¿hay agua en todos los capítulos? Sí, hay agua en todos los capítulos. Jesús va a Samaria y se encuentra con una mujer en el pozo de Jacob y le dice a esta mujer, dame de beber. Siendo la hora del mediodía, Jesús había ido con sus discípulos, muertos de hambre. 12 se van a comprar comida y lo dejan a Jesús solo. Mire, no había ninguna necesidad, ¿no? En un grupo de 13 personas que vayan a comprar comida 12 y lo dejen a Jesús solo sentado ahí. Pero estos querían venir comiendo por el camino, tenían hambre y lo dejaron a Jesús. Jesús dijo, yo tengo otra comida para comer, que es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Y se quedó ahí. Y cuando vino la mujer le dijo, dame de beber. Y la mujer le dijo, qué raro, porque siendo judío, me pedís a mí que soy samaritana, que te dé de beber. Y Jesús le dijo, si supieras, le dijo Jesús, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Acá comienza el concepto de agua viva. Me salté el capítulo 3, donde Jesús le explica a Nicodemo que no se puede nacer de nuevo a menos que sea del agua y del Espíritu, ¿no? Porque el capítulo 3 también habla de agua, ¿no? Y está hablando también del proceso del bautismo en aguas y del bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí, en el capítulo 4, Jesús le hace una promesa y le dice a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el proceso de transformación de la tinaja de piedra del nuevo nacimiento y de ser una fuente, hay una madurez, hay un crecimiento, hay un cambio, una transformación que Jesús tiene diseñada para los que creen en Él. Al beber de Él, no solamente nuestra sed es saciada, sino que nosotros seremos saciadores de la sed de otros. Nos transformamos en una fuente que al ministrar el amor de Dios, al ministrar la santidad de Dios, al ministrar el poder de Dios, afluentes del río de Dios, cambian vidas, transforman familias, sanan enfermos, libertan cautivos, aguas que se llevan la impureza, aguas que se llevan la maldad y que permiten traer esa limpieza. Lo que Juan quiere resaltar en este capítulo 4 es que a partir de aceptar la invitación de Jesús, de saciar nuestra sed de Dios, no solamente nuestra necesidad será saciada. Nuestra búsqueda de Dios a veces es muy limitada, es solamente para nuestro problema, nuestra dificultad,
A veces un problema de salud, a veces un problema económico, a veces un problema familiar. Tantas cosas por las cuales el enemigo ve debilidades en nosotros para atacar. Y recurrimos al Señor con sed. Algunos tienen sed de ser reconocidos, algunos tienen sed de tener éxito. Y se presentan delante del Señor para ver si Dios puede saciar esa sed. Y los que han alcanzado en el mundo alguna de estas cosas saben que nunca quedan satisfechos. Pero los que se acercan al Señor con sed de Dios, no con sed de lo que Dios te puede dar, sino con sed de lo que Dios es para nosotros. Esos son los que no solamente reciben saciedad y no vuelven a tener sed jamás, sino que a la vez transforman sus vidas en una fuente que bendice a otros, que alcanza a otros, que fertiliza a otros. Ahora bien, ¿por qué la cuestión de que las aguas tienen que ser vivas? ¿A qué se refiere con aguas vivas? Y prometo que voy a tratar de terminar, ¿no? Para no ir tan largo. Porque el agua necesita tener un movimiento. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un río, cómo funciona, la diferencia entre un río y un lago, ¿no? El agua del lago es agua tranquila, ¿no? No se mueve. Y el agua del río corre. Ambas aguas, bajo efectos diferentes, cobran vida. Unas es por el soplo del viento, otras es por el desnivel. Los ríos corren porque existe una diferencia entre donde el río nace de altura y donde el río muere. Nunca el río corre para arriba. Nunca he visto un río subir la montaña. No sé si alguno lo ha visto alguna vez, pero no existe. Nunca he visto una catarata funcionar al revés. Cuanto más alto es la fuente y cuanto más bajo es el punto que yo elijo, más poder, más potencia, más fuerza tienen las aguas. Y para que Dios fluya en nosotros con poder o con potencia, se deben dar alguna de estas dos condiciones. O se levanta un soplo del Espíritu de Dios que mueve las aguas, como ocurría en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el estanque de Betesda, un lugar tranquilo. Pero ¿qué pasaba ahí? De vez en cuando descendía un ángel. Usted sabe que el ángel es un ser espiritual. Es un neuma, es un soplo de Dios que descendía cada tanto, y entonces al agitarse las aguas, si las aguas estaban vivas, el primero que se tiraba al agua era sanado. El mover de las aguas es el que provocaba la sanidad, o por lo menos la señal de que había que meterse. Hay personas que no se meten en el agua, en el río de Dios, no lo han visto moverse nunca. Pero cuando vemos un mover espiritual, entonces uno quiere sumergirse ahí, porque ahí hay sanidad, porque ahí hay milagro, porque ahí es donde se manifiesta. Pero ¿qué pasa si yo no tengo todavía la capacidad de recibir el soplo? Es decir, si no soy consciente de que es por medio del Espíritu. Y usted debe saber que usted y yo somos 70% agua. Pues entonces tengo que provocar el diferencial que trae el movimiento, que significa exaltar a Dios, la fuente, y humillarme a mí mismo, para que entonces el raudal de Dios
caiga sobre mí como una catarata de poder de Dios. Por eso Dios bendice al que se humilla, Dios bendice al que reconoce su incompetencia, su necesidad. Y también la palabra de Dios nos obliga a exaltarlo, a que entendamos la importancia de exaltar a Dios, ponerlo más alto, porque hay personas que se sienten muy cercanos a Dios. Entonces hay poco poder fluyendo para esas personas, semidioses falsos. Pero aquellos que se humillan delante del Señor, pues entonces esos provocan un raudal del Espíritu de Dios. Mire, cuanto más alto ponga usted el tanque, más fuerte el agua sale de la canilla. Cuanto más abajo está, más lejos está la canilla del tanque, más fuerte es la presión del agua. Cuando nosotros alabamos, exaltamos al Señor. Cuando nosotros adoramos, nos humillamos a nosotros mismos. Y establecemos una regla de vida. Siempre exaltar al Señor, siempre humillarme delante de Dios. Y entonces le garantizo que el Espíritu de Dios nunca dejará de fluir. Mientras se mantenga humillado, mientras se mantenga contrito, mientras usted no empiece a creerse, como dice el apóstol Pablo, no tenga un concepto de sí mismo más alto que el que tiene que tener. Esa humildad provoca en nosotros un fluir permanente del Espíritu Santo de Dios. En el último gran día de la fiesta, dice en el verso 6, no quiero seguir, porque si no se me hace muy largo. En el 6 Jesús habla de que Él es nuestra verdadera bebida. Pero en el 7, en el capítulo 7, dice que en el último gran día de la fiesta, verso 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y después le voy a explicar qué Escritura es la que dice eso, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Wow, en el capítulo 7, ¿no? Llegamos a entender de qué está hablando. Ah, claro, toda esta introducción, hablando del agua en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se resume aquí en el Espíritu Santo que habíamos de recibir los que creyésemos en Él. No solamente una fuente, como le dijo a la mujer del capítulo 4, acá habla de ríos de agua viva. Acá habla de algo poderoso. Un río puede dar energía a una ciudad. Un río puede llevarse puesto a una ciudad si se desborda. Acá está hablando del poder, el raudal de Dios para transformar cualquier vida. Lo que el Espíritu de Dios se puede llevar puesto, no hay nada que se le pueda oponer. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando viene, cuando realmente lo deseamos, cuando realmente rompemos los diques de nuestro prejuicio y de nuestra cultura y de nuestros pensamientos, donde queremos manejarlo todo y nos rendimos realmente al Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios lo llena todo y se lleva puesto el orgullo y se lleva puesto todas esas cosas que han sido un impedimento para que podamos tener una buena relación con Dios. Yo conozco personas a las que se le ha sido predicado el Evangelio por años, pero cada vez que el agua golpea contra su dique, golpea contra una pared de su prejuicio, de sus preferencias personales, no vaya a ser que Dios diga algo que no quiere escuchar. Me puede pasar a mí, le puede pasar a usted, le puede pasar a cualquiera, somos todos iguales.
Wow, qué fuerte esto. No sé si es para mí. ¿De qué me tengo que humillar yo? ¿A quién tengo que perdonar yo? ¿Qué pecado tengo que dejar? No soy creyente. Yo conozco la palabra. A veces hablo con algunas personas, yo le conté que parece que en vez de pedir un consejo quieren que yo le pida de parte de Dios perdón, ¿no? por cómo vivieron. No se hacen cargo. Pero cuando verdaderamente nosotros nos declaramos no merecedores y nos humillamos delante del Señor, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida para darle fertilidad. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, dice el Señor, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías capítulo 44, verso 3. Sin agua no hay fruto, sin agua es todo desierto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un desierto. Yo estuve en el desierto del Sahara. Es rojo, la arena no es amarilla, es roja. Mete miedo, parece que uno está en el planeta Marte. Pero ¿qué pasó? Pasó algo increíble. Hacía como 50 grados de calor. Y nuestra excursión era como a las 3 de la tarde. Y cuando nos subimos arriba de la camioneta que nos iba a llevar al desierto, el chofer de la camioneta se empezó a reír a carcajadas. Se reía. Y entonces mi compañero, Lucho, que estaba conmigo, le pregunta en inglés de qué se reía. Y dice, hoy ustedes van a ver algo sorprendente. Hoy va a llover en el desierto. Y nosotros nos quedamos. Hoy va a llover en el desierto. Digo, nos está cargando este tipo. El sol, hermanos, era una cosa imposible de soportar. Y entramos en la zona del desierto y empezó a soplar el viento y golpeaba fuertísimo. La arena es gruesa contra la camioneta, una camioneta grande. Y de repente, hermanos, se largó una lluvia impresionante, torrencial. Tuvimos que refugiarnos, buscar un lugar donde había alquiler de cuatriciclo y meter la camioneta ahí, en el medio del desierto. Y la temperatura descendió a 20 grados. Y estuvimos en el desierto con aire acondicionado de Dios. En el viaje de vuelta, cuando volvíamos, le contábamos a una de las azafatas que nos había llovido en el desierto y nos creía que le mentíamos. Dice, jamás llueve. Nosotros decíamos, a nosotros no llovió. Jamás llueve. Y a nosotros nos llovió. El Señor puede llevar las aguas. No importa cuál es tu condición. Yo creo que fue un testimonio para mí ver eso. No conozco a nadie que haya hecho esa excursión y que le haya llovido. A nadie. Mire que conozco gente que ha ido. Y pude entender que también nosotros podemos llevar las aguas del Señor a cualquier desierto. Tal vez cuando vos entras en una casa y no hay ahí ningún creyente y no hay nadie que conozca al Señor, parece que el Espíritu de Dios no se mueve y las personas están deprimidas y las familias peleadas y endeudados y angustiados, pero ahí está el río, ahí estamos nosotros llevando las aguas del Señor a ese desierto. Y se cumple la palabra de Isaías que dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Termino. ¿Y de dónde viene ese énfasis que Juan tenía en las aguas? Parece que Juan hablaba de agua todo el tiempo.
Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, Juan dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, último capítulo de la Biblia, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Él vio el río. Él vio el verdadero río en el cual todos queremos nadar. Él tuvo la oportunidad de ver esas aguas. Dice en el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para tener derecho para comer del árbol hay que lavarse en el río. Para alcanzar la vida eterna, solamente los que se sumergen en el río de Dios la pueden alcanzar y comer. Y en el verso 17 al final dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gloria al nombre de Jesús. Una idea expresada en todas sus dimensiones. Venir a Cristo nos lava por dentro y por fuera, sacia nuestra sed y establece en nosotros un río para ser llevado al sequedal, para trasladar vida a donde hay muerte, a donde no hay esperanza, a donde no hay paz, donde no hay conocimiento de Dios, donde no hay temor de Dios. Nosotros siempre tendremos una fuente que se renueva. ¿Y sabe cuál es el origen de esa fuente? El trono de Dios. ¿Y sabe dónde habita el trono de Dios? En el corazón del creyente. Una vida centrada en adorar al Señor. Un Dios que gobierna nuestros corazones. Entonces hace que el río de Dios fluya de nuestro interior. Damos gloria al Señor. Los que me van a ayudar a participar de la cena, chicos. Bien. Aquí tienes copita. Gracias. Gloria a Dios. Wow. Si quiere ponerse de pie, vamos a adorar al Señor mientras los hermanos comparten el pan y dale. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, Señor, postrado a tus pies. Sí, Jesús, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aleluya. Sí, Señor, aquí permaneceremos y aquí permaneceré postrado a tus pies. Sí, Señor, y vas a hacer. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay Gracias, lugar Señor. Te bendecimos. más alto, más grande. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias porque todavía, Señor, podemos mantener la comunión los unos con los otros en un cuerpo. Somos carne de tu carne, hueso de tu hueso. Y este cuerpo que fue molido por nuestras rebeliones se levantó y hoy vive. Y hoy no hay nada que lo pueda detener, ni las paredes hechas por el hombre, ni nuestra insolvencia personal para poder comunicar este mensaje, sino que es tu Espíritu el que levantó de los muertos a Jesús y vivifica hoy nuestros cuerpos mortales, nos hace partícipes. Te pido también, Padre, que en este momento, si hay alguno de mis hermanos que está enfermo, tu palabra dice que tú sufriste todas nuestras enfermedades sobre tu cuerpo y que por tus llagas, por tus heridas fuimos nosotros curados. Que al participar ahora de tu cuerpo también recibamos sanidad en el nombre de Jesús y que podamos discernir que somos un cuerpo, que somos una sola iglesia, un bautismo, una fe, y
y que nos estamos preparando, Padre Santo, para que tú vengas a buscarnos. Límpianos para que seamos sin manchas, sin arrugas, sin desprolijidades y podamos ser dignos de ser levantados, Padre, cuando tú vengas. Porque anunciamos tu muerte y tu resurrección y tu venida. Participe del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque esta sangre nos apreció. Esta sangre es la que marcó cuánto tú nos has amado para pagarnos con un precio tan alto. Por eso en el nombre de Jesús te damos gracias, porque aunque nada valíamos, estábamos perdidos, tú nos rescataste, nos redimiste, nos compraste con esta preciosa sangre. Y como dice tu palabra, Señor, si andamos en luz, si no tenemos vidas secretas, cosas ocultas, y estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso confiamos, Señor, en haber discernido tu cuerpo y estar en comunión para poder participar ahora, Señor, de la copa y que tu sangre nos limpie una vez más, una vez más. Perdona nuestros pecados, Señor Dios. Y perdona, Señor, también a aquellos que nos han ofendido, ultrajado, aquellos que se han levantado en nuestra contra, en el nombre de Jesús. Como sabemos que tú los has perdonado, nosotros también nos ponemos de acuerdo contigo y lo perdonamos, porque no queremos estar en desacuerdo en ninguna cosa. Y por la fe, Señor, participamos, Señor, de esta copa, sabiendo que somos limpios, hemos sido justificados por esta sangre, para la gloria de Jesucristo. Participen, por favor. Oh, gracias, Jesús. Bendito sea Jesús. Oh Rey, te adoramos. Adore al Señor. Rey de gloria, te bendecimos. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, Señor, a los pies de Cristo. Oh Señor, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Levante las manos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche aquí, tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Confiamos en tu gracia y tu poder. Llévate ahora toda enfermedad en el cuerpo en el nombre de Jesús. Fluye con tu río. Llévate, Señor, en el nombre de Jesús. Y activa los dones de tu Espíritu. Oh, Rimacera Mai. Abra su boca, hable. Sheke la mata, liara la mai. Deje que el Espíritu de Dios
Fluya. Sí, Señor. Oh, oh, bendito Jesús. Ahí está el Espíritu Santo. No se quede solo ahora. Ore con su familia, ore con su amigo, ore con su hermano. Ahí, no se quede solo. Hay poder en la oración intercesora, hay poder cuando oramos los unos por los otros, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús, sé lleno en el nombre de Jesús. Rompo ahora, toda cadena física, mental, espiritual, en el nombre de Jesús. Ora, era hasta ahora, era escalera y nandere, coriala, bacaneta, andaratamanasai. Oh, Espíritu de Dios, sopla ahora, Espíritu Santo. Quita la tristeza, quita la amargura. Empieza a llenar ahora. Empieza a fluir ahora el río de Dios. Espíritu Santo, llena. Llévate toda tristeza ahora. Llévate toda depresión, toda angustia ahora. Ahora en el nombre. Sácala y tallada. Llena la mano de la mano. Steke la soria daria. Para que Sherina y sea Tamaitoya. Tenga libertad ahora para fluir. Hay un tiempo para cada cosa. Se llena, se llena. Él renueva tus fuerzas. Sopla, Espíritu de Dios. Agita las aguas hoy. Para que todo aquel que se sumerge hoy en las aguas, venid todos los sedientos, dice el Señor. Fluye ahora. Hay un tiempo para cada cosa, dice el Señor. Ahora es tiempo de dejar la tristeza atrás, de dejar la amargura atrás. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Se lleno. Se remana y renuévate en el nombre de Jesús. Ya no es tiempo de llorar lo perdido, es tiempo de recibir. Oh, Espíritu Santo, llénanos. Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno. Los hermanos que se bautizaron, vengan por favor. Cordero Santo. Rubén, ayúdame. Rubén, ayúdame. Nuestra alabanza. Extienda su mano, vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos llene. Sí, Señor, ahora sí. Santo, Santo, Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Sí, Señor, tú eres digno por siempre y siempre.
Yeremakaya Naha, sí Señor, Yerekena, Señor Ribasai, Yerenake, fuego de Dios, Señor. Digno es el Cordero Santo, sí Señor, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza, sí Jesús, al que en el trono está. Padre, te damos gracias, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, sí Señor, que ayer aquel la llénalo, Señor, en el nombre de Jesús. Cosas viejas pasaron. Tú eres digno por siempre y siempre.